Lunes 1 de febrero del 2021, cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Yeset, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus caídos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todos, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todo esto aún acreditados por su fe. No consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sean fuertes y valientes de corazón, los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean fuertes y valientes de corazón, los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean fuertes y valientes de corazón, los que esperan en el Señor. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean fuertes y valientes de corazón, los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean fuertes
suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcado, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podrían ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando y hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y él preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no les expulsara en aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paseando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la paria, unos 2000, abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia a la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que se le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los suyos y anúncianles lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en su obra misionera, cruzando fronteras. Se va a presentar el Evangelio y la salvación de Dios a otro pueblo, a otras personas, a otra gente que también necesitan de la palabra de Dios para convertirse. Y en esta demarcación que hizo Jesús, en este recorrido, encontró un hombre encadenado bajo la posesión de los demonios de las tinieblas. Así Jesús no se queda indiferente, y tampoco el endemoniado pudo dejarse quieto viendo a Jesús pasando, y lo reconoció. No solamente le conoció como Jesús, sino como el Mesías, aquel que viene de Dios. El endemoniado pudo dar testimonio de quién era Jesús. Marcos nos presenta esta historia mostrándonos que la evangelización es para la humanidad.
no tiene frontera y no se limita a un grupo de personas, sino a todos que están llamados para la salvación del mundo. Ya muchas veces se encuentran las personas en una situación de podredumbre, que no se mezclan con los vivos, se quedan en el mal del pecado, en el sepulcro del pecado. Y ahí está Jesús justamente para revivificar las personas que se encuentran encadenados y demorando en medio de los muertos. Porque para los judíos, los extranjeros, evangelio dirigido a los paganos, los paganos eran considerados para los judíos como un hombre dado a la muerte, que no tenían la salvación. Ahí Jesús viene para romper este esquema, para hacernos saber que el evangelio es para todos, es para la humanidad. Por eso, cuando nosotros estemos en las tinieblas, en las dificultades, nos sentimos encadenados por el pecado, encadenados por las dificultades de la vida, tenemos a Jesús en nuestro camino. Tenemos que ir gritando a Jesús y confiando en el Señor, que nos puede romper las cadenas. Pero también nosotros tenemos que hacer este esfuerzo de ir acercándonos a Jesús si queremos una verdadera transformación, escuchando su palabra y dejarnos convertir, dejar que nuestros corazones cambian por la presencia de Jesús y con su palabra. Lo bonito que ha acontecido en este hombre poseído por demonios, que cuando dice legión, que son casi 6,000 personas, hombres que componía la legión romana. Entonces, este hombre ya volvió a la normalidad, volvió a tener su dignidad, porque como nos dice el Evangelio, no ya está desnudo, sino está vestido y está en su juicio. Es el hombre que ha descubierto la salvación y quiso seguir a Jesús. Pero aquel que se ha encontrado con Jesús, aquel que el Señor ha hecho maravilla en su vida, se transforma automáticamente en testigo de esta palabra. Por Jesús le mandó que empieza a proclamar el Evangelio por donde Él está, para hacer entender a las personas la grandeza de la misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude en este día de hoy a tener el corazón abierto para que Dios pueda actuar en nuestra vida y pueda romper las cadenas de los demonios que nos atan, las cadenas del odio, las cadenas de la envidia, las cadenas del miedo que nos paraliza. Que el Señor en este día tenga compasión de nosotros y misericordia, como lo tuvo con este endemoniado, y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.